hacer como una revisión a propósito de lo que comentaba el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que precisamente se encontraba en Guatemala en esta turbulencia también que se vio reflejado ese mismo día de la toma de posesión, donde hubo algunas horas que incluso Guatemala no tenía, no tenía presidente, se difirió por un montón de tiempo, claro, con todo, incluso representantes diplomáticos allí en lugar de los acontecimientos, ¿no? Y en ese sentido, pues se dio como algunas pinceladas de cómo veía él, cómo examinaba él esa agenda tan compleja entre la Unión Europea y América Latina, pasando por temas particularmente sensibles, como el tema también de la coordinación policial, que también lo dejó entrever. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, ciertamente forman parte de dos actores fundamentales para la propia democracia occidental y en ese sentido, pues creo que hay algunas de las pinceladas de la declaración del propio Borrell. En ese sentido, ¿cómo evalúas tú este estado pues, de las relaciones entre ambos bloques para este 2024? Bueno, comienzo con una noticia a propósito de Borrell. Este viernes, la Universidad de Valladolid le concedió un doctorado honoris causa, ¿no?, a Josep Borrell. Bueno, es el alto comisionado, ¿no?, lo que llamaríamos el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?, de la Unión Europea, el alto comisionado, que ha visitado más veces América Latina. Creo que ha visitado 7 veces de forma oficial, en viajes oficiales a la región. Y él se vanagloria, y su equipo, de que han retomado unas relaciones que estaban muy deterioradas, que se habían venido deteriorando prácticamente desde comienzos de este siglo, ¿no? A ello se puede añadir también la presidencia de España del Consejo de la Unión. Como sabemos, lo ha tenido el segundo semestre del año pasado, y en el balance que el Ministerio Español de Asuntos Exteriores se une, ¿no?, a esta suerte diríamos, de optimismo, de mirada optimista de Borrell. Yo personalmente tengo mis dudas ante todo ello, pero resalto sobre todo tres cuestiones, dos claramente positivas y una negativa. Las dos claramente positivas fueron la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que ya glosamos en su momento, porque fue un éxito, ¿no? Un éxito, dado que este tipo de cumbres birregionales no se celebraban desde hacía más de 10 años, ¿no? Entonces, el hecho de que gracias en sí a los buenos oficios de la diplomacia española se lograra sacar adelante la cumbre, yo creo que fue algo positivo. El segundo elemento positivo es el acuerdo marco avanzado entre la Unión Europea y Chile. Prácticamente el 99% de los ítems del comercio entre ambos queda totalmente liberalizado, ¿no? Siempre Chile ha sido un país muy proclive para la Unión Europea. Fijaros que cuando hablábamos del mercado común europeo, el mercado común europeo abrió su primera embajada en Santiago de Chile, y que era la primera embajada en América Latina, ni más ni menos en el año 67, en 1967, en la presidencia de Eduardo Frei. Bueno, pues el sacar adelante este acuerdo marco avanzado creo que también es una buena noticia, pero es una mala noticia, la tercera, el estancamiento del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Es un acuerdo que llevan discutiendo ya más de 20 años y que no sale adelante, y sabiendo la importancia que tiene Mercosur en el total, ¿no?, en el acumulado de América Latina. De Europa siempre se reprocha a América Latina la idea de que no tiene una voz única, y de que entonces es muy difícil negociar con un continente muy heterogéneo. Pero yo personalmente, y antes decía que tenía cierto escepticismo, lo que yo creo es que los intereses de Europa, los intereses geoestratégicos de Europa, se distraen en otros ámbitos donde posiblemente son más consistentes, ¿no? No me estoy refiriendo solamente por la actualidad al Oriente Próximo, pero es el caso de África y es el caso de Asia, ¿no?, donde el potencial económico, pero también el potencial migratorio
es extremadamente importante para Europa. Y pareciera que Europa durante mucho tiempo ha adoptado la posición de decir, bueno, América para los americanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, dejar el papel tutelar histórico de los últimos casi 2 siglos de Estados Unidos con respecto a la región. Pero ya digo, esto es una opinión muy personal mía, Claro. que, por supuesto muchas y muchos colegas me discutirán. Claro, ¿no? Y que precisamente eso habla también de esa complejidad, ¿no? Porque ciertamente hay muchas disparidades, no tan solo dentro de la región latinoamericana, sino también con respecto a esas perspectivas, ¿no? Que tienen que ver, incluso se ve hasta en los grupos políticos, ¿no? Con el que conforman la Unión Europea muchas veces, tanto la izquierda como la derecha en el Parlamento Europeo discrepan en muchísimos aspectos con la izquierda y la derecha latinoamericana. Y en ese sentido, pues, habla de esa complejidad. Pero en este contexto intercontinental, Marisabel, ¿cómo miras tú esta relación? Porque claro, ya Manolo acaba de dar un elemento central, que es este diferimiento cada vez que, de hecho, tenías el último deadline para llegar a un acuerdo era este pasado diciembre y no se llegó entre Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, cómo entramos en esta relación para este 2024, donde también inexorablemente están unidos, no tan solo por la historia, sino también por el futuro, ¿no? Ambos continentes. Yo creo que hay un contexto que a mi modo de ver es lo que ha quizás condicionado ese intento de acercamiento o de por qué Europa y en menor medida Estados Unidos vuelven a mirar a Latinoamérica, ¿no? Después de un abandono em, con consecuencias, ¿no? Tremendas. Para mí hay dos factores que son fundamentales. Por un lado, es el avance no solamente de China y Rusia en la región, sino, como Manolo lo mencionó al principio del episodio, el tema de la desinformación. Uno puede pensar que eso es algo que le interesa nada más a quienes trabajan con información. El problema verdadero o es decir, la consecuencia más tangible de la erosión de la información, de la manipulación mediática en cualquier contexto, sea de democracias débiles o democracias consolidadas, es precisamente los ataques a las instituciones democráticas. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos una circunstancia que se acentuó con la pandemia por la crisis económica, que tenemos unas democracias con profundas debilidades, que tuvieron muchas limitaciones para desenredar la madeja que dejó la pandemia en las economías y tener que enfrentar los problemas sociales, las demandas sociales que ya venían antes de la pandemia, que se agudizaron, que se intensificaron post pandemia, y encima tener una política institucional de parte de Rusia y de China, entre otros, atacando, minando las bases de las democracias latinoamericanas, por supuesto que eso hizo que se encendieran las alarmas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, eso todavía no es suficiente, como lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa? El segundo, digamos, el segundo factor que está empujando a ambos actores políticos a volver a establecer contacto con Latinoamérica, más allá de las conversaciones sobre temas comerciales, es el tema de la migración. Porque no es solamente Estados Unidos el que está sufriendo por una abrumadora cantidad de población migrante, es que España, Francia, Italia Grecia, claro. también están teniendo problemas y no es solamente con migrantes que vienen de África, ¿ok? Claro, sobre Porque todo bien, el tema también es un asunto que implica la complejidad también que lleva la gobernabilidad de cosmovisiones, de perspectivas del mundo tan distintas, ¿no? Cómo buscar mantener la comprensión de la gobernabilidad democrática en esos contextos, ¿no? También. pero es que fíjense las políticas antimigratorias del Reino Unido, de Francia. Estamos hablando de que eso estamos teniendo aquí en la frontera sur de Estados Unidos, estamos teniendo migrantes de Afganistán, de África.
sea, no es nada más los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no tienen acceso en Europa. Entonces, eso para mí es lo que está motivando ese acercamiento y lo que creo es que no es suficiente que esos sean los motivos y lo estamos viendo en la ausencia de resultados concretos. Claro, y en ese sentido, pues yo creo que ciertamente es importante hacerle seguimiento a este tema, cómo se vaya desarrollando en los próximos meses, sobre todo esperando también que exista algún tipo de acuerdo donde ya incluso se ha mencionado, el propio Borrell comentaba la importancia de la transferencia tecnológica, el tema también de acuerdos en materia climática, de coordinación policial, entre otros tantos temas que de alguna manera marcan esta compleja agenda. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.